Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Facundo Sburlati, Lautaro Lusbietti, José Guzmán, Mateo Venegas, Abel Fernando, Manuel González, Giovanna Álvarez, Manuel Calquín, Emma Scarlett, José Vallejo Rojas, Ángel Gacha 21, Shindatro, David Castro, Daniel Flores, Cristian González, Vinicius Costa Crucero, Sagadi, Kyo Ulises, Kitsune Black, Kurono Kei, Gustavo Isaac García Carrasco, Luis Ernesto Gomara García, Gerardo Liendro, Peter Niecolei, Simón Álvarez, Omega Lince, Carlos Morocho, Eric Jacob, Angie Rojas y Dylan Ramírez. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 5. Solo dígales que lo mantengan en silencio, no hay necesidad de que esto se haga público. Mi gorilla es menor de edad, y si quiere ser detective, publicidad como esta no le haría ningún favor. Aizawa asintió, desapareciendo en la noche. Naomasa suspiró, llamando a Saito una vez más. «Detective. ¿Cómo está el pequeño mi gorilla? ¿Lo apuñalaron de nuevo?», preguntó de inmediato. «Los villanos lo secuestraron», dijo Naomasa lacónicamente. «Necesito que intentes rastrear su teléfono celular. Dudo que estos villanos sean lo suficientemente estúpidos como para no buscar uno, pero, esperar». Ella chilló. Solo un minuto, lo que siguió fue el sonido de pasos apresurados y lo que Naomasa habría pensado que habría sonado alguien saqueando una casa. Luego vino un grito ahogado de excitación. Podía imaginarla corriendo hacia el teléfono y con una voz un poco demasiado alta dijo: «Lo encontré. Tsukauchi, lo encontré». «¿Encontraste qué?». Kimura y yo lo hicimos como una broma, principalmente para aparecer convenientemente en Little Mi Gorilla cuando estaba en una cita, es decir, si alguna vez tuvo el coraje para... «Saito, ¿qué es?», preguntó el detective. «Pusimos un dispositivo de rastreo en el Kidon Rapeme. Probablemente lo tomaron de Little Mi Gorilla, pero dudo que lo hubieran llevado a un lugar diferente». «Saito, nunca he estado tan feliz por tu total indiferencia por los límites personales. Vamos a obtener toda la información que podamos aquí, y mientras tanto empezaremos a recopilar información sobre dónde está, qué está pasando en esa área, cualquier cosa puedes encontrar. Luego llama a tantas unidades y héroes como puedas. Terminaremos lo antes posible aquí, y luego regresaremos para hacer una estrategia y mudarnos. Vuelva pronto, detective». ¿Quiere que llame a la señora mi gorilla?». Naomasa cerró los ojos. «Gracias Saito, pero creo que ambos sabemos que necesito ser yo. Obtén esa ubicación y llama a tantos héroes profesionales como puedas». Sus manos temblaron cuando colgó a Saito y marcó el siguiente número. Fue incluso peor cuando el teléfono sonó y sonó hasta que la voz suave de Inko respondió. «Lo siento, perdí tu llamada, deja un mensaje». Cuando sonó el pitido, pareció hacerlo con una sensación de finalidad, y Naomasa tardó un momento en encontrar su voz. «Señora mi gorilla, soy el detective Tsukauchi. Es sobre Izuku, llámeme tan pronto como pueda». Colgó sintiéndose vacío y entumecido, pero tenía un trabajo que hacer. Naomasa odiaba usar sus conexiones para su beneficio personal, pero vendería su alma si eso fuera lo que hiciera falta para recuperar a mi gorilla de forma segura. Al principio dudaba que su llamada fuera respondida, pero después de lo que pareció una eternidad, la otra persona contestó. «Lo siento, tardé tanto en responder, Naomasa, estaba ocupado haciendo planes de lecciones, y luego, Toshinori, hay una situación», interrumpió el detective, con la voz entrecortada por la emoción. Al otro lado del campamento, los ojos de Aizawa estaban ardiendo. El usuario de la peculiaridad del fuego junto con su ojo seco estaba causando estragos en él, definitivamente no estaba a punto de llorar. Había reunido a los miembros de su clase que no habían resultado gravemente heridos, todos menos Hirou, Agakure, Yaoyorozu y Shoji. «Señora Aizawa, ¿todos estarán bien?», Tsuyu preguntó vacilante. «Todos en la clase A y la clase B se recuperarán por completo», dijo la maestra lentamente. «Pero mi gorilla fue tomado por la Liga de Villanos. Ya hay planes para recuperarlo, pero los poderes establecidos han decidido que todos deben estar informados».
No se les permite decirle a nadie fuera de la clase, esto se mantiene confidencial. Ochako miró fijamente a su maestra, sin comprender completamente las palabras que estaba diciendo. Midoriya se había ido. El mismo chico que acababa de bromear acerca de llevarla a una cita fue robado, arrebatado de las manos de los héroes. Todos deben ser examinados por profesionales de la salud, así que una vez que hayan dado su declaración a la policía, suba a una ambulancia, dijo Aizawa antes de alejarse rápidamente. No podía dejar que vieran las emociones que le asaltaban. Fue detenido por una pequeña mano que tiraba de su manga. Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Eres uno bueno. Kota se quedó allí, con las manos agarrando desesperadamente algo. A pesar de que ya no sentía que fuera la verdad, Aizawa asintió. Salvarás a Midoriya, ¿no es así? Yo solo, no quiero perderlo también. Oh, eso estuvo bien. Kota sería el hijo del Baterose Duo, y Midoriya era la primera persona con la que realmente había tenido algún apego desde todo ese fiasco. Shota sabía que se había perdido algo. Se agachó, dudando que pudiera darle al niño algún consuelo, pero dijo, prometo que hay mucha gente haciendo todo lo posible para ayudar a Midoriya. No te prometo que estará a salvo, pero haré todo lo posible para asegurarme de que lo sea. Kota asintió antes de ofrecer vacilante lo que había estado agarrando, un cuaderno. Encontré esto. ¿Lo guardarás a salvo para él? Dijo que era importante. Aizawa asintió, y cuando aceptó la libreta, no pudo evitar la más mínima curiosidad que le hizo abrir el libro. Se había dejado un lápiz entre las páginas más recientes en las que había trabajado Midoriya, y Aizawa se enfrentó a un boceto de él, con un montón de garabatos alrededor. Cerró el cuaderno de golpe tan pronto como se dio cuenta de lo que era. Esto fue íntimo, nadie vio dentro de sus cuadernos, ni siquiera Tsukauchi o Meiji. Si tuvieras suerte, Midoriya te leería tu entrada, pero eso fue lo más cerca que alguien estuvo. Pero esta no sería su última entrada. Shota se aseguraría de eso. En ese mismo momento, a millas y millas de distancia, un Midoriya Izuku miró a sus captores. Se arremolinaban mientras el peso de las cadenas colgaba de él. Eso apenas lo notó, en cambio se centró en la familiar mata de cabello azul pálido que enmarcaba los ojos rojos. ¿Realmente vas a querer dejarme ir?, dijo Izuku, por lo que se sintió como la 50ª vez esa noche. No, creo que esta es la oportunidad perfecta para convencerte de que te unas a nuestra causa, dijo alegremente Shigaraki. Te ayudaré a abrir tus ojos sobre lo defectuosos que son estos héroes. De verdad, es mejor para todos si me dejas ir. No lo entiendes. ¿Y qué no entiendo?, preguntó Shigaraki, algo divertido. Que retenerme es más un problema de lo que vale la pena. No voy a unirme a ti, y hay personas que probablemente ya estén planeando un ataque a gran escala. Les doy 12 horas antes de que asalten el lugar, posiblemente menos. Especialmente si Saito puso un rastreador en la riñonera como asumí, pensó Izuku. Si me matas, te perseguirán. Puedes tener confianza en tus habilidades, pero si yo muero, destrozarán todos tus defectos y debilidades hasta que no tengas una pierna sobre la que pararte. Izuku se sorprendió al descubrir que creía completamente cada palabra que decía. De hecho, estaba seguro de que en ese mismo momento Tsukauchi estaba reuniendo un escuadrón para recuperarlo. ¿Y quieres que vayamos a qué? ¿Te enviamos de camino? Te daré 8 horas, dijo Izuku, mirando a Shigaraki a los ojos. ¿8 horas para qué? 8 horas para tratar de convencerme de que me una a ti, hacerme preguntas, cosas así. Si al final de las 8 horas no estoy convencido, te llevas todo lo que sea de valor y te vas. La policía encontrará un bar vacío con yo encadenado en él. No sabré nada sobre dónde fuiste. ¿Y por qué aceptaríamos tal oferta? Compres, dijo antes de que Shigaraki pudiera decir algo. Tienes algo de impulso en este momento, explicó Izuku. La gente está asustada y dudando un poco de los héroes. En este momento, el público no sabe que me secuestraste. No has recibido ninguna notificación en tus teléfonos, ni siquiera preguntes, es de sentido común que todos lo tengan. Configurado para notificarte cada vez que te mencionen en las noticias.
Hay personas que mantendrán esto en silencio mientras me recuperen en las próximas 24 horas. Pero si me mantienes el tiempo suficiente para que me descubran, las percepciones de la liga cambiarán. A la gente no le va a impresionar que hayas tomado al Obi que derribó a Stein, me verán como un niño indefenso y sin peculiaridades y no te verán mejor que un matón escolar. Si estás tan seguro de todo esto, ¿por qué no nos estás esperando? Podrías sentarte aquí y esperar a que te salven, dijo Davi con pereza. Izuku miró lentamente a los ojos al miembro de la liga en el que intencionalmente no había estado pensando, el hombre de la cicatriz. Tenía ojos como los de Endeavor, pero en lugar de arder de ira, estaban entumecidos, insensibles al dolor y el sufrimiento que aún quedaban en el mundo. Cuando habló, eligió sus palabras con cuidado. De alguna manera somos similares, todos nosotros. Todos hemos sido heridos o descuidados por los héroes, simplemente nos dieron diferentes oportunidades. Francamente, la sociedad de los héroes necesita ser reformada, aunque no estoy de acuerdo con sus métodos. Izuku pensó por un latido antes de agregar. Y creo en las segundas oportunidades. Era muy consciente de todos los ojos que lo miraban hasta que Shigaraki se acercó a una pantalla montada en la pared. ¿Qué debo hacer, maestro? Una voz que se sentía antigua para Izuku crepitó por los altavoces. Sigue siendo tu juego, Tomura. Puedes hacer lo que quieras, aunque se nos ha presentado una oportunidad única. All Might aún tiene que encontrar un sucesor, y tenemos un estudio de caso intrigante justo ante nosotros. Si estás de acuerdo, creo que sería prudente observar el progreso del joven Midoriya y su devoción por los héroes. Mientras tanto, nuestro símbolo de la paz se debilitará día a día. La mente de Izuku estaba trabajando a toda marcha mientras los miembros de la liga se acurrucaban juntos, discutiendo los posibles medios para reclutarlo. No había tenido una visión clara de la pantalla, pero la voz no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Solo su voz estaba incrustada con un poder y una profundidad que Izuku ni siquiera había soñado con existir. Pensar en el hombre real era aterrador. Ya tenemos Ratoya, así que podemos deshacernos de la fe en los héroes de esa manera, entonó Kurohiri. Los Wild Wild Pussycats son lo suficientemente populares como para que la eliminación de una de sus peculiaridades sacudirá a la sociedad de héroes. Podríamos comenzar un plan diferente. Encontró que su mente se detuvo. Kacchan no había sido el único objetivo. Ratoya ya no tenía su peculiaridad debido a su negligencia. ¿Cómo no se dio cuenta? Cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que estaba por encima de su cabeza. Extractos del análisis de Izuku. Nombre: Sasaki Sakura. Edad: 27. Altura: 158 centímetros, 5'2". Ocupación: oficial de policía, socio del oficial Kondo. Descripción física: Sasaki es conocida como la niña favorita de la policía, fuera de su alcance auditivo. Debido a su baja estatura y sus grandes ojos violetas, a menudo se la confunde con una adolescente o incluso con una niña. Ella tiene el cabello largo y rubio que generalmente se mantiene en una trenza y alas de lavanda esponjosas. Personalidad: Sasaki es un individuo bondadoso por naturaleza, verdaderamente una de las personas más generosas de esta tierra. Sin embargo, ella tiene un lado intrigante, generalmente cuando está cerca de Saito, pero es mucho menos peligrosa que Saito en ese sentido. Sin embargo, si insulta su altura o amenaza a sus seres queridos de alguna manera, no habrá forma de detenerla. Kirk. Ángel. Una peculiaridad de tipo mutación que le otorga a Sasaki sus alas de lavanda. Son sorprendentemente diestros y ella puede volar, aunque solo unos pocos metros a la vez. Izuku sintió las gotas de sudor en su frente, entremezcladas con la sangre que se estaba secando en su rostro. Los cortes realmente le dolieron, pero tenía que concentrarse, este momento era crucial. Necesito otra tarjeta. No puedes simplemente desintegrar las cartas que no te gustan, se quejó Magne. Nadie dijo que eso era una regla, dijo Shigaraki con petulancia. Pero necesito otra tarjeta. Con un suspiro, Kurohiri le entregó otra tarjeta a Shigaraki antes de darle a Toga otro bocado de sushi.
Había sido encadenada en el lugar de Izuku después de que ella lo había apresurado con su cuchillo, decorándolo con una herida que aún sangraba profusamente, a pesar de lo mejor de Kurohiri. Esfuerzos. Izuku estaba bastante seguro de que necesitaría puntos de sutura, pero por ahora tenía que arreglárselas con las vendas de mariposa que tenían a mano. Recuerda, si ganamos esta mano, te quedas con nosotros para siempre, dijo Toga, con los ojos muy fijos en la sangre que todavía enmarcaba el rostro de Izuku. En realidad, nunca estuve de acuerdo con eso, pero veamos qué tienes, dijo Izuku. Observó intensamente mientras cada uno dejaba la mano antes de dar un suspiro de alivio. Gracias a Dios que todos ustedes son terribles en el póker. Tengo una escalera real. Eso no es justo. 2 veces gimió, apuntando a Izuku. Enséñame tus caminos. ¿Cómo es que un adolescente honrado como tú está tan familiarizado con el póker? Preguntó el señor Compres. Lo jugamos en la estación de policía durante el receso. Tienes que ser bueno en eso o estarás limpiando baños durante semanas. Los oficiales de policía son despiadados, explicó Izuku. Spinner claramente estaba pensando profundamente. Por lo que nos dice, parece que sus oficiales de policía se enfrentan a los heroicos ideales de Stein, sin embargo, el público los desprecia. Interesante, ¿puedes volverte un poco hacia aquí, Izuku? ¿No puedo ver muy bien la sangre seca desde que te mudaste?, preguntó Toga, una amplia sonrisa se extendió por su rostro a pesar de que todavía estaba encadenada al tablero. Pero ahora que somos amantes, ¿puedo darte un apodo? No, dijeron todos los demás en la habitación en perfecta sincronía, y Tuice agregó. Pero puedes llamarme como quieras, nena. Así que desde que gané, ¿qué obtengo? Preguntó Izuku, principalmente para romper el silencio. ¿Qué te gustaría? Preguntó Kurohiri. Información. Cuando vio las miradas inquietas que intercambiaron los miembros de la liga, dio marcha atrás. No sobre tus planes ni nada. No puedo saber mucho sobre tu organización o el detective sabrá que no estoy diciendo toda la verdad. Simplemente me gusta analizar peculiaridades y todos ustedes tienen habilidades interesantes. ¿Por qué no? Shigaraki reflexionó. Todavía tenemos 1 hora antes de que acordamos irnos. ¿Alguien tiene lápiz y papel? En una parte diferente de la ciudad, Naomasa tenía un verdadero ejército reunido y estaban ideando un plan. Así que derribamos las paredes y agarramos al niño, se encogió de hombros de Atarms. No han enviado ningún tipo de rescate, y no es como si un niño sin peculiaridades valiera algo más para ellos. Tienes razón, dijo Tsukauchi, sintiendo su úlcera con toda su fuerza. Es un punto incorrecto, pero si ese es el caso, entonces sus servicios no serán necesarios, gracias por su tiempo. Solo quise decir, hay un niño desaparecido. Probablemente esté asustado y herido, y merece tanta diligencia y respeto como cualquier otra persona en su posición, dijo Tsukauchi con aspereza. Mi gorilla Izuku tiene gente que lo ama y se preocupa por él. Si alguien más tiene algún problema o le gustaría tomar a la ligera esta situación porque la víctima no tiene peculiaridades, ahora es el momento de irse. El silencio se extendió por la habitación y Tsukauchi respiró hondo. Bien. Ahora tenemos 2 ubicaciones diferentes donde vamos a atacar. El objetivo principal de esto es recuperar mi gorilla y Ragdoll, pero también podemos usar esto como una oportunidad para atacar a la Liga de Villanos. Muy pronto comenzó a desarrollarse un plan. Casi no tenían información sobre la ubicación del rastreador que se había colocado en el Nomu. Estaban reuniendo lo que podían, pero el estudiante que había creado el rastreador se había despertado recientemente y les había informado de su existencia. La otra ubicación, sin embargo, parecía mucho más importante. Hace un tiempo, Sansa había recibido un informe de una persona sospechosa que entraba al bar fuera del horario comercial, una persona cuya descripción física coincidía con la de un hombre que definitivamente había estado en el campamento. Fue sencillo. Normalmente habrían esperado a que llegara la noche, pero había una urgencia que Naomasa no entendía del todo. Razonó que los villanos menos esperarían que atacaran ahora. Sin embargo, por si acaso, tenían que tener suficiente mano de obra para manejar una guerra total.
Vamos a concentrar a nuestros pesos pesados donde van a estar la mayoría de nuestros villanos. Olmig, Endeavour, Edgesot y Kamui Works me acompañarán allí, junto con un tercio de los oficiales de policía reunidos. El resto de los héroes irán a la segunda ubicación con otro tercio de la fuerza policial. La policía restante velará por la seguridad de los ciudadanos circundantes levantando barricadas y evacuando a las personas según sea necesario. Hubo algunas preguntas, pero Tsukauchi las respondió rápidamente, disuadiendo a los demás diciendo: todos ustedes han sido divididos en escuadrones. Los líderes de escuadrones tendrán información detallada sobre sus roles específicos. Saldremos en el segundo en que estemos preparados. Un nuevo héroe que pasó por Freeze Point resopló. The Atarms tenía razón. Estamos haciendo todo este esfuerzo para salvar a un héroe viejo y arruinado y a un niño sin peculiaridades que no aportará nada a la sociedad. Nadie lo escuchó excepto el héroe que estaba junto a él, que se rió disimuladamente y un par de policías en particular que pasaban por allí. Saito abrió la boca para gritarles a los héroes, pero las alas de Sasaki se abrieron de golpe, recortando Freeze Point en la parte posterior de la cabeza. Lo siento, se sintió un poco con corrientes de aire, dijo Sasaki sin ningún remordimiento ni emoción en su voz. ¿No están ambos tan preocupados por el niño desaparecido? Escuché que salvó la vida de algunos de los estudiantes héroes. E incluso si no lo hubiera hecho, todavía tiene personas que se preocupan por él. Y también somos mujeres en un campo principalmente masculino, así que hemos escuchado todo lo que dices sobre Ragdoll antes. Es realmente un testimonio de lo gran heroína que es. Así que quizás ustedes dos deberían dejar de chismorrear como viejas y hacer su trabajo. La mirada gélida en los ojos de Sasaki habría avergonzado a Kondo, y Saito nunca había estado más orgulloso. El pequeño Midori ya había tenido un gran impacto en todos ellos, y todos en su estación sin duda lucharían con uñas y dientes para recuperarlo, excepto tal vez Mori. Su voluntad de contribuir a la causa estaba por verse. Toshinori no sabía mucho sobre este niño sin peculiaridades, pero Naomasa se preocupaba profundamente por él, por lo que haría todo lo posible para llevar a Midoriya a casa a salvo. También había escuchado que este niño había salvado a algunos de sus estudiantes en el campo de entrenamiento. Si eso fuera cierto, Toshinori tendría que felicitar al chico, quizás darle un autógrafo. Se sintió un poco nervioso cuando llegó el momento de mudarse, pero eso era absurdo. Él era el símbolo de la paz, esto fue lo que hizo. Olmig avanzó a grandes zancadas, sin hacer caso de quien lo notaba. Para cuando la liga los viera, sería demasiado tarde para hacer algo y los héroes prevalecerían una vez más. Como era el plan, Edgesot y varios oficiales de policía fueron hacia la puerta mientras Olmig se fue a la parte de atrás. Esperó su señal. Él también estaba bastante orgulloso de eso, había ayudado a idear esta parte particular del plan. Cuando escuchó el toque revelador y la llamada de entrega de pizza. Todo lo que se escuchó desde adentro fue el leve crujido de cadenas. Al menos, eso era todo lo que era corazón antes de que Olmig golpeara la pared, gritando un poderoso smash. El polvo se despejó y Olmig se encontró solo en una habitación con un niño que estaba encadenado a una estructura similar a una tabla. Estaba en mal estado con moretones bajo la sangre seca en su cara. No temas, ciudadano, porque yo estoy aquí. Olmig declaró dramáticamente. Ahora apúntame a los villanos cobardes que te han maltratado tanto, les haré pagar. ¿Qué pasa con Ragdoll?, preguntó el chico desesperado. Se había encogido sobre sí mismo, por lo que Olmig no podía ver el rostro del niño con mucha claridad. ¿Ya has encontrado a Ragdoll? ¿Está a salvo? La puerta principal se abrió y Edgesot entró tranquilamente. Hemos comprobado en todas partes, Olmig. Los villanos no están por ningún lado. Nos encargaremos de las cosas aquí, ve a ver si necesitan ayuda en el otro lugar. Olmig asintió con la cabeza y, de un salto, desapareció, se perdió de vista. Izuku sintió que los latidos de su corazón volvían a la normalidad, pero se giró y miró a Edgesot. ¿Está bien, Ragdoll? ¿La has encontrado? Edgesot desenrolló cuidadosamente las cadenas alrededor del niño.
Aún no la hemos recuperado, pero prometo que tenemos a nuestra mejor gente en el trabajo. Lo siento. All-Might tiene buenas intenciones, simplemente no es el hombre más amable por naturaleza. Izuku sintió que podía dar fe de eso. El solo hecho de ver All-Might le había traído el recuerdo de su primer encuentro con un detalle insoportable y palpitante. Su cuerpo también palpitaba por los escombros que lo habían golpeado durante la gran entrada del héroe número 1, pero su corazón dolía más. All-Might lo reconoció. Estaba tan atrapado en su mente que ni siquiera podía pedir el autógrafo de Edgesot, quien era potencialmente uno de los héroes más geniales que existían. La ansiedad combinada con la falta de sueño y aún más ansiedad confundió su mente. Quería reír y llorar al mismo tiempo. Fue ahora que estaba a salvo y los villanos se habían ido, que se estaba desmoronando por completo. Alguien estaba gritando y había demasiado movimiento y ruido, y All-Might lo vio. All-Might lo reprendería nuevamente por haber sido atrapado y este sueño moriría para ahí, y un par de brazos se deslizaron alrededor de Izuku y alguien lo sostenía con fuerza, murmurando. Te tenemos, pequeña Midoriya. Ahora estás a salvo. Escuchar las palabras pequeña Midoriya hizo que Izuku sintiera que podía respirar de nuevo. Sus propios brazos rodearon al oficial Saito incluso cuando ella dijo en su radio. Tenemos al pequeño Midoriya. Ahora está a salvo. No estaba muy seguro de cómo sucedió todo, pero Izuku fue conducido a una ambulancia y luego a un hospital, seguido por un ejército de policías. Dio declaraciones y respondió preguntas durante lo que pareció una eternidad. Vagamente registró algunas de las cosas que le dijeron, como el hecho de que estaba en el mismo hospital al que fueron enviados los estudiantes de la UA que resultaron heridos. Habría que volver a contarle otras cosas, pero cualquier número de personas estaría feliz de hacerlo. Se estaba volviendo cada vez más difícil para Izuku concentrarse en una sola cosa hasta que la puerta se abrió y una mujer con ojos verdes familiares entró, retorciendo sus manos nerviosamente. «Mamá». Izuku sollozó mientras salía de la cama y corría hacia ella, a pesar de las protestas de la enfermera cercana. Se abrazaron ferozmente, ambos llorando más de lo estrictamente posible físicamente. Madre e hijo se quedaron allí por unos momentos, simplemente sabiendo que el otro estaba allí, vivo y a salvo. Inko se apartó, a pesar de que era lo último que quería hacer. Tienes que volver a la cama como dice la enfermera. Quiero que se aseguren de que estás bien. Ella le pasó los dedos por el cabello, rozando brevemente el corte recién cosido en su frente. ¿Duele? En realidad no. Solo necesitaba puntos porque estaba en mi cabeza y me adormecieron bien, dijo Izuku, trepando de nuevo a la cama del hospital. Estaba tan preocupado, Izuku, dijo Inko, su mano encontrando la suya. No sé qué haría sin ti. Estoy tan contenta de que estés a salvo. Ambos miraron hacia arriba cuando llamaron a la puerta. Espero no interrumpir nada. Izuku sonrió, sentándose un poco más erguido. Detective Tsukauchi. Está aquí. Efectivamente, era el detective, con la ropa tan arrugada como él. Hola Midorillas, es maravilloso verlos a los dos a salvo. ¿Por qué no se une a nosotros, detective? Puedo traerle té sí, no se preocupe, señora Midoriya. Necesitaba ver que Izuku estaba a salvo de primera mano. Naomasa se pasó una mano por la cara, respirando profundamente. También tengo algunas cosas importantes que discutir con ustedes dos. Esto suena serio, dijo Inko, enderezándose en su silla. Hubiera esperado tener esta conversación, pero me dijeron que abordara esto lo antes posible. Necesitamos discutir el programa policial provisional, dijo Tsukauchi, respirando profundamente. La fuerza policial está considerando cerrarlo. No. Protestó Izuku. Solo escúchame, pequeña Midoriya. Seguimos pensando que eres uno de los candidatos más prometedores que hemos tenido, pero damos prioridad a tu seguridad. Ya has estado involucrado en incidentes más serios de lo que la mayoría de los novatos ven en su primer año, y aún no has terminado la academia. Creo que esto aún podría ser bueno para ti y para la percepción pública de la policía, pero no continuaremos sin tu permiso expreso. Todo se reduce a lo que usted dice, señora Midoriya.
Pero espera, no fue. Silencio, pequeña Midorilla, déjala pensar. Si cerramos el programa, nada te impedirá unirte a nosotros una vez que seas adulto. Izuku se volvió hacia su madre con ojos suplicantes. Con voz temblorosa, Inko dijo: no quiero nada más que decirte que apagues todo y que mi bebé esté a salvo durante al menos unos años más. Pero no puedo. El chico y el detective miraron a Inko atentamente, colgando cada palabra de ella. Estaba aterrorizado cuando me dijiste que Izuku se había ido, absolutamente aterrorizado. No sabía cómo sobreviviría sin él si pasaba algo. Pero así es exactamente como se sentía la madre de Kirimi y la tía de Kota, o eso me dijeron. Sé cómo se sintió la madre de estudiante héroe al enterarse de que su hijo podría haber muerto a manos de Stein. Izuku les dio a esos padres el mismo alivio que usted me dio hoy, detective, y por eso le agradezco. Tsukauchi se quedó sin palabras al ver a esta heroica madre, pero ahora Inko estaba llorando en serio. No puedo quitarle esto a Izuku. Ya le han quitado un sueño, y yo participé en eso. Que me dijeran que no podía ser un héroe casi destruyó a mi chico, y nunca podré perdonarme a mí mismo. Por eso. Así que realmente, gracias, detective Tsukauchi. Le trajiste a mi hijo un propósito de nuevo, y me lo trajiste a mí. Al parecer, las lágrimas eran contagiosas, porque los ojos de Naomasa se sentían sospechosamente húmedos en ese momento. Se las arregló para resistir, pero el festival de llanto de Midorilla solo fue interrumpido por el teléfono celular de Inko. Ella saltó ante el sonido antes de excusarse de la habitación, dejando a Izuku y Tsukauchi solos. El detective suspiró. Las palabras no pueden describir lo feliz que estoy de que su madre es que nos permite continuar. Eso también significa que estoy siendo su superior, por lo que se me permite preguntar qué en la Tierra qué le pareció que estaba haciendo. ¿Cómo te pareció a ti mismo que el comercio a la Liga de Villanos fue una estrategia aceptable? Lo siento. Fue lo único en lo que pude pensar, papá. Yo solo, Izuku cortó, sus mejillas se llenaron de un rojo brillante cuando se dio cuenta de lo que había dicho. Lo siento, no te preocupes, dijo Tsukauchi, sus mejillas igualmente rojas. Pero Saito nunca puede oír hablar de esto. En el pasillo, Todoroki Shoto ladeó la cabeza ante lo que accidentalmente había escuchado. Lo habían llevado al hospital para visitar a sus compañeros heridos. De camino al baño se había perdido horriblemente, pero se topó con Midorilla. Se alegró de descubrir que el chico no estaba muerto y decidió pasar la información a sus compañeros de clase. Sin embargo, había un hecho que Shoto se guardaba para sí mismo. Ya tenía sus sospechas, pero esto lo confirmó. Midorilla era el hijo secreto del detective. Extractos del análisis de Izuku. Nombre: Kondo Tsubaki. Edad: 36. Altura: 178 centímetros, 5'10". Ocupación: oficial de policía, socio de Sasaki. Descripción física: altura media, complexión delgada, pelo negro largo y liso. La característica más llamativa de Kondo son sus ojos. Son de color azul hielo y se sabe que detiene a los criminales con una sola mirada. Según los informes, las personas que están sujetas a su mirada están congeladas en su lugar debido al peso de sus ojos. No es su peculiaridad, Kondo es solo una persona aterradora cuando elige serlo. Personalidad: Kondo es fríamente analítico, especialmente cuando se trata de un caso. Parece aguda e intimidante al principio, y a veces más una vez que la conoces. Kondo espera mucha gente a la que respeta, pero ganarse su aprobación mantendrá a alguien feliz durante semanas. Sin embargo, cuando ella está decepcionada de ti, la mirada te perseguirá por más tiempo. Kirk. Blade Arms. Kondo rara vez usa su peculiaridad, pero tiene la capacidad de endurecer y afilar sus brazos a lo largo del costado de su antebrazo. Ella afirma que no es una peculiaridad muy útil, a pesar de mis objeciones e intentos de convencerla de lo contrario. Izuku, el detective Tsukauchi acaba de llegar. Inko llamó por las escaleras. Asomó la cabeza por la puerta con sorpresa. ¿En serio? ¿Por qué está aquí el detective? Pensé que todavía estaba castigado. Dice que necesita que llenes algo en la estación, dijo Inko.
También necesito venir en caso de que haya algún problema con el permiso de los padres, así que póngase los pantalones y venga. Después de los incidentes en el campo de entrenamiento, Izuku se vio estrictamente obligado a relajarse. Todos los adultos de su vida se habían unido, eliminando todas y cada una de las cosas de su vida que parecían trabajo. No se le permitía estar cerca de una estación de policía, la sala de entrenamiento de Variant o cualquier cosa que pudiera interpretarse erróneamente como un análisis de una peculiaridad. Fue una tortura. Habían pasado los 3 días e Izuku sintió que se estaba volviendo loco. Había lavado toda la ropa, lavado todos los platos, roto algunos platos, simplemente no había suficiente para ocuparlo, y todos sus intentos de hacer cualquier otra cosa se frustraron rápidamente. Esto significó que aprovechó la oportunidad de ir a la estación de policía. Extrañaba a los oficiales y el sentido de comunidad que los acompañaba. Incluso si pasaba todo el tiempo llenando el papeleo, ¡oh diablos!, incluso fregando inodoros, Izuku no iba a perder la oportunidad. El detective Tsukauchi estaba esperando en su sala de estar cuando Izuku salió de su habitación y bajó las escaleras. Sonrió al verlo, agachando la cabeza. Mi gorilla, te ves ansiosa. Ha estado un poco nervioso las últimas 48 horas, confió Inko. Lo pillé cantando las diversas clases y subclases de peculiaridades para sí mismo mientras dormía. Mamá, se quejó Izuku, sintiendo sus mejillas ruborizarse. Estoy seguro de que el detective no quiere oír hablar de eso, vámonos. La pequeña Midoriya tiene razón, hoy tenemos una agenda apretada, dijo Tsukauchi, abriendo la puerta. Después de usted, señora Midoriya. El trayecto hasta la estación fue corto, pero agradable. Tsukauchi estaba feliz de escuchar lo que Izuku había estado haciendo en su tiempo libre, gran parte del cual se había dedicado a asegurarle a Inko que el corte en la ceja no necesitaba ser vendado o visto por un médico nuevamente. Cuando no estaba lavando platos y lavando ropa, eso era. Brevemente notó la inusual cantidad de autos afuera de la estación de policía, pero antes de que pudiera comentar sobre ellos, Izuku fue conducido adentro. Mori estaba enfurruñado en la recepción, probablemente reemplazando a Sansa después de perder la última ronda de póker. Cuando Izuku saludó, el hombre simplemente miró hacia otro lado, fingiendo no verlo. Como de costumbre, Mori fue el pináculo de la madurez. No queremos interrumpir el flujo normal de la estación, así que haré que se encargue de esto en la trastienda. Vaya delante de mí, estaré allí en un momento. Usted también, señora Midoriya. La madre y el hijo se dirigieron a la habitación, y Izuku prácticamente rebotaba de emoción. Tal vez podría poner sus manos en un expediente o dos para resolver. Se encontró abriendo la puerta de la habitación oscura con una especie de reverencia, y casi se cae cuando fue recibido con un grito ensordecedor. ¡Sorpresa! Se encendió una luz y la enorme masa de gente que había dentro era un poco abrumadora. Eran todas las personas que conocía, y todas las personas a las que amaba. Todos los policías, aparte de Mori, estaban allí, con las radios listas para que no entrara una llamada, pero estaban allí. Entre ellos se encontraban agentes de policía de otras comisarías, Kimiko y su madre, una variedad de héroes profesionales y una gran cantidad de estudiantes de su edad. Apenas registró a Shinzo deslizando sus gafas de sol sobre sus ojos, articulando, demasiado brillante. Junto con la gente, la habitación estaba repleta de decoraciones, con serpentinas de papel hechas jirones que se extendían por el techo, junto con globos de cumpleaños, globos para que se recuperaran pronto e incluso algunos globos de héroes. ¿Qué está pasando? Izuku chilló, ya peligrosamente cerca de las lágrimas. Tsukauchi se abrió camino hasta que finalmente la multitud se separó, lo que le permitió estar al lado de nada menos que Tsuragamae. El jefe de policía estaba tan erguido como siempre, pero su boca estaba levantada en una sonrisa tanto como su fisiología se lo permitía. Midoriya Izuku, me enorgullece anunciar que ya no eres un cachorro. Como representante de la Fuerza Policial de Japón, te doy la bienvenida como nuestro miembro oficial más reciente. Izuku hizo un ruido ahogado, que el jefe de policía cortésmente ignoró.
No tengo ninguna duda en mi mente de que se convertirá en uno de los mejores oficiales de policía que este país haya visto. Ya ha arriesgado constantemente su vida para proteger a los ciudadanos de esta nación. Sin embargo, siento la necesidad de recordar que no es un requisito lesionarse en todos los casos con los que trabajamos. De hecho, lo desaconsejamos si es posible. Tsuragamae hizo una pausa para dejar que la risa se apagara antes de continuar. Esta estación de policía en particular tiene algunos de los mejores modelos a seguir y ejemplos para tu futuro. Míralos, aprende de ellos mientras constantemente cambias el mundo para mejor. Midoriya Izuku, le ofrezco mis más sinceras felicitaciones al presentarle su placa de policía. Mientras hablaba, sacó una placa de su abrigo y la depositó con cuidado en las manos de Izuku. Izuku había resistido valientemente, pero al ver el peso de la placa, Izuku rápidamente se echó a llorar uniéndose a Inko, quien había estado llorando desde que todos gritaron, ¡sorpresa! Sansa pareció sorprendida, inclinándose hacia Tsukauchi. No puedo creer que Tsuragamae haya superado el único discurso sin juegos de palabras reales. Gracias, lloriqueó Izuku. Yo no puedo, solo acéptalo y sé feliz, pequeña Midoriya, dijo Saito, pasando un brazo alrededor de sus hombros. Te lo has ganado, así que celebra con nosotros. Te traemos un pastel y todo. A través de sus lágrimas, Izuku miró hacia la mesa de juego con la comida preparada. Sobre él descansaba un pastel comprado en la tienda, todavía en su empaque con una etiqueta de descuento claramente visible. En glaseado estaba escrito, «Feliz jubilación». Desafiando sus límites fisiológicos, Izuku lloró aún más fuerte. Me encanta. Muchas gracias a todos, me encanta. Entre el caos, Ojiro se deslizó entre la gente hasta que estuvo lo suficientemente cerca de Izuku como para presionar un paquete de pañuelos en su mano. Esto hizo que Inko llorara más fuerte, abrazando al niño y agradeciéndole por estar en la vida de Izuku. El rubio se sonrojó ligeramente, moviendo la cola casi imperceptiblemente. Oh, lo disfruto. Midoriya es uno de mis mejores amigos, y me alegro de que esté recibiendo el reconocimiento que se merece. Después de eso, Ojiro hizo que ambas Midoriyas lo abrazaran mientras sollozaban violentamente. Permaneció incómodo así hasta que Nakamura lo liberó, temeroso de que el héroe en entrenamiento se ahogara. Sasaki preguntó tímidamente. ¿Por qué lloras tanto, Inko? Nos ayudaste a planificar esto. Estoy tan orgullosa de mi bebé. No puedo creer que sea tan grande. Ella sollozó. Eventualmente, sus lágrimas se detuvieron, y luego la fiesta pudo comenzar en serio. Izuku trató de abrirse camino entre todos los invitados, pero había complicaciones en ese plan. Mientras se movía por la habitación, fue obstaculizado por Kimiko en una pierna y Kota en la otra. Hola Shinzou, gracias por venir, dijo Izuku casualmente. Shinzou, todavía con sus gafas de sol, miró brevemente a los niños. Pensé que tú y tu mamá eran lo suficientemente inteligentes. Creo que podría morir por sobreexposición. Pero en serio, felicitaciones Midoriya. Te mereces esto. Es porque es el mejor. Kimiko dijo con orgullo desde su pierna derecha. Estoy de acuerdo. Pero debería irme, te veré, Midoriya, dijo Shinzou, saliendo por la puerta. Mientras Izuku veía a su amigo irse, Valiant se le acercó. Tenemos que convencer a ese chico de que se una al dojo. Tiene un potencial real, especialmente después de las semillas que plantó el Aseread. Uno de estos días, tal vez. Sé que a Shinzou le iría bien, dijo Izuku con una leve sonrisa. Gracias por venir, maestro. ¿Significa esto que puedo empezar a venir a entrenar de nuevo? Siempre y cuando prometa no volver a ser secuestrado, dijo el hombre con severidad, solo medio en broma. Prometo que haré todo lo que esté en mi poder para evitar ser secuestrado nuevamente, dijo Izuku. Eso es todo lo que pido. Ahora, si me disculpan, debo ir a hablar con Guneat sobre su última técnica, dijo Valiant, alejándose. Fuera de Izuku, es mi hermano mayor. Kimiko dijo, apretando su agarre en su pierna. Él no es tu hermano mayor, solo estás diciendo eso. Y él me salvó de un villano aterrador, así que puedo quedarme. Kota dijo obstinadamente.
Él me salvó primero. Izuku se inclinó lo mejor que pudo. Hola chicos, creo que están cortando el pastel. Cuando se alejaron, casi se sintió como si sus piernas fueran demasiado ligeras, y casi se vuelca en el acto. Tropezó unos pasos y se enderezó justo antes de chocar contra algunos invitados distraídos. Oh. Estaba parado justo enfrente de los Wild Wild Pussycats. Tenía sentido que estuvieran allí, alguien tenía que haber traído a Kota después de todo. Izuku simplemente había estado bloqueando mentalmente esa verdad, porque no estaba listo para enfrentar la realidad de toda la situación, o Radoll, para el caso. El grupo estaba significativamente más sedado que su comportamiento normal. Estaban más callados, y Radoll en particular parecía más retraído y tan cansado. Hizo una profunda reverencia una vez que se concentraron en él. Lo siento mucho. No pude, mientras estuve cautiva, debería haber hecho más para ayudarte, Radoll. Podría haber hablado con ellos, convencido, podría haber salvado tu peculiaridad, tal vez. Yo solo, lo siento mucho. La culpa que lo había estado carcomiendo desde que se enteró de la pérdida de la peculiaridad de la mujer era aún peor ahora, e Izuku descubrió que no podía mirarla a los ojos, no podía mirar a ninguno de ellos a los ojos. Les habían fallado y ahora Radoll estaba sufriendo. Una parte de él incluso consideró devolverle la placa a Tsuragamae, porque claramente no estaba preparado para tal responsabilidad. Oye, míranos, gatito, dijo Kixiabo, levantando suavemente la barbilla. Hiciste más por nosotros de lo que puedas imaginar. No te culpamos. De hecho, vinimos a agradecerte, intervino Mandalay, sonriendo suavemente. Salvaste a mucha gente, especialmente a Kota. No solo salvaste su vida, le diste un propósito de nuevo. No dejará de hablar de ti, ya sabes. Un día está decidido a ser un oficial de policía como usted. Tienes el espíritu de lucha, dijo Tiger, golpeando a Izuku en la espalda con tanta fuerza que se tambaleó hacia adelante unos centímetros. Haz un buen uso de ella. ¿Podrían ir a traernos algo de comer y beber? Preguntó Radoll, su sonrisa tan frágil. Ella miró a los otros tres héroes, un entendimiento silencioso pasó entre ellos antes de que todos menos Radoll sintieran y desaparecieran, dejando efectivamente a Izuku y Radoll solos. Puedo ver venir la disculpa, pero no es necesaria. No podrías haber sabido que ellos también me tomaron, mi gorilla. Hiciste todo lo que pudiste, al igual que yo hice. Me sentí de la misma manera cuando supe que ellos también te había llevado a ti, dijo Radoll. Pero te quitaron tanto, susurró Izuku. Sí, mi peculiaridad es una gran parte de mi vida que extrañaré. Pero no es lo que soy. Los humanos eran perfectamente funcionales antes de que aparecieran las peculiaridades, y tú eres un testimonio vivo de que no son necesarias. Es triste, pero tendré que encontrar una manera de salvar a la gente sin ninguna peculiaridad, muy parecida a la tuya, dijo Radoll, un fantasma de su antiguo entusiasmo iluminando su rostro. Sé que estás decidido a convertirte en detective, pero por lo que vale, tienes lo que se necesita para ser un héroe, mi gorilla. Tienes el corazón y la pasión, y lamento que te haya costado tanto anhelo que la gente se dé cuenta. Los Pussycats y yo te estaremos observando y apoyándote en todo lo que hagas. Sé que será genial. Las lágrimas quemaron los ojos de Izuku, pero de alguna manera pudo hablar más allá de ellas. Ustedes cuatro también han sido una inspiración para mí. Gracias, por ser héroes a los que podía admirar cuando más lo necesitaba. Radoll resopló, al borde de las lágrimas ella misma. Bueno, eso no es justo. Ahora merezco un abrazo. Dio un paso adelante, cerrando los ojos con fuerza mientras abrazaba al frágil héroe. Ella era cálida y reconfortante, y su corazón cantó con el conocimiento de que ella lo apoyaba. Se quedó allí por un momento, disfrutando del calor hasta que alguien se quejó. No es justo, yo también quiero abrazar al gatito. Izuku dio un paso atrás, con las mejillas ardiendo mientras veía a Pixie Bob acercarse. Gracias a todos por venir, probablemente debería ir a ver, de ninguna manera, gatito. Abrazaste a Radoll, no tienes que abrazarme a mí. Es una regla, dijo Kixiabo, dándole vueltas.
¿Podemos abrazar al pequeño Midoriya ahora? Excelente. Gritó una voz demasiado familiar. Saito se materializó, alejando al chico de Pixie Bob y acercándolo. La cara ya roja de Izuku se encendió de color carmesí, ya que la considerable diferencia de altura entre él y Saito dejó su rostro ahogado en su pecho. Se mantuvo así hasta que Inko se compadeció de su hijo y lo liberó de la garra del oficial de policía, dándole a Saito una ligera reprimenda. Izuku aprovechó la oportunidad para escapar y observar la fiesta desde lejos por unos momentos. Había una formidable cantidad de personas presentes y la diversidad era asombrosa. Kimiko todavía estaba ordenando a Kota que hiciera varias cosas mientras Valiant discutía los pros y los contras de ciertas técnicas con Eraserhead, y Kondo estaba luchando bastante bien contra Tiger en una lucha de brazos. ¿Sabes? Cuando te conocí, pensé, este niño está loco. ¿Quién simplemente agarra a un niño secuestrado y huye del secuestrador? Izuku se sobresaltó antes de darse cuenta de que era el detective Tsukauchi quien se había acercado sigilosamente a su lado. Y luego seguías regresando, y seguías haciendo cosas locas. Al poco tiempo supe que si podíamos mantenerte con vida el tiempo suficiente, te convertirías en el mejor detective que este país haya visto. Este es tu día, Midoriya. Vamos, disfrútala. Extractos del análisis de Izuku. Nombre: Mori Akito. Edad: 21. Altura: 180 centímetros, 5'11". Ocupación: oficial de policía. Descripción física: Mori está tan cerca como uno puede llegar a parecer un delincuente sin dejar de ser un oficial de policía. Tiene el pelo largo y negro que se pone en un moño de hombre a menos que Tsukauchi le diga que se lo quite, y ojos negros a juego. También insiste en mantener su bigote, pero Saito frecuentemente afirma que parece que se pegó un peine en el labio superior. Es alto, pero no comparable a personas como Saito o Soma, y es más delgado que musculoso. Personalidad: Mori es hosco. Siente la necesidad de ser el centro de atención y la necesidad de ser el mejor. Puede tender a tratar sus casos con cierta ligereza, pero cuando el caso involucra a niños en cualquier grado, es un oficial completamente diferente. Puede ser irresponsable y un poco presumido, pero estoy seguro de que hay un lado de él que aún no he visto, tal vez algún día ya no me odie. Kirk. Megapone, la peculiaridad de Mori opera como una versión menos poderosa de la peculiaridad de Present Mic. No puede hacer mucho en la forma de dirigir su voz y no tiene mucha debilidad para controlar o moderar su voz, pero es útil cuando intenta hacer anuncios en la estación o en la escena de un crimen. Notas: Mori se graduó de la Academia de Policía como el mejor de su clase, y fue puesto en la estación de Tsukauchi específicamente porque tiene potencial, pero necesita ver más allá de sí mismo para desatarlo. Si estamos viendo la estación como una familia, Mori es el hijo adolescente malhumorado. Amaneció el lunes por la mañana, e Izuku no había pegado un ojo. El solo conocimiento de que iba a comenzar al día siguiente como un verdadero oficial de policía fue suficiente para mantenerlo mirando al techo, esperando que no fuera todo un sueño. Pero la sequedad en sus ojos era un testimonio de la realidad. La excitación desaparecería algún día y podría volver a dormir. Finalmente. Probablemente. Quizás necesitaba ir a ver a Recovery Girl. De todos modos, ahora era al menos un momento socialmente aceptable para estar despierto, apenas. Con la esperanza de ocuparse de algunos de sus nervios, Izuku salió a correr más larga esa mañana. Es posible que haya dado vueltas por la comisaría de policía varias veces, pero nadie podría probar nada. Pero regresó con tiempo de sobra para ducharse. En ese momento, Izuku no pudo resistir más. Una vez que terminó la fiesta, Tsukauchi le entregó un uniforme que no se había permitido probar a ese momento. Ponerlo fue casi una experiencia espiritual, abotonarse cuidadosamente la camisa recién planchada. De alguna manera, sus zapatillas rojas incluso funcionaron con todo el conjunto. Aún era una hora antes cuando bajó las escaleras. Independientemente, su madre estaba esperando con un desayuno caliente. En el momento en que lo vio con su uniforme, rápidamente se echó a llorar. Esto llevó a Izuku a llorar y los dos se abrazaron. Estoy tan orgulloso de ti, Izuku, sollozó Inko.
Te has convertido en un gran hombre, y no puedo creer que ya hayas crecido. Te amo, mamá, dijo Izuku entre sus propias lágrimas. Gracias por apoyarme. Inko resopló, finalmente alejándose. La comida se va a enfriar. Asintiendo, Izuku se sentó, recogiendo sus palillos. Fue una buena comida, relativamente sin lágrimas y, como siempre, deliciosa. Pero pronto ambos tuvieron que irse a trabajar, algo que emocionó a Izuku. Inko se ofreció a llevarlo a la comisaría, pero se negó. Sabía que necesitaba tener algo de tiempo a solas para ordenar sus pensamientos antes de llegar allí. Mientras se dirigía a la estación, no pudo evitar recordar la primera vez que había puesto comida en el lugar, con Kimiko a cuestas y un loco detrás. Había sido un despertar para él, todavía podía ayudar a la gente, como siempre había soñado. Al parecer, Kimiko y Kota tuvieron una cita para jugar la semana que viene. Sasaki había comenzado a referirse a ellos como los Midorillas más pequeños, e Izuku no pudo encontrar en él protestar. Disculpe joven, ¿qué cree que está haciendo? Preguntó una voz severa, cortando el silencio. Izuku se sobresaltó antes de volverse hacia el intimidante hombre del traje. Parecía familiar por alguna razón, pero Izuku no podía ubicarlo del todo. ¿Puedo ayudarlo, señor? Era una figura alta y desalentadora con todo, desde el cabello hasta los cordones de los zapatos, inmaculadamente en su lugar. Los ojos detrás de sus lentes no estaban impresionados mientras observaba a Izuku. Esta mirada tuya podría ser casi cómica si no fuera ilegal. A Izuku le estaba empezando a molestar lo familiar que parecía el hombre, pero en ese momento él también, bueno, no podía poner un nombre a las emociones que lo atravesaban. Independientemente, le impidieron identificar al hombre. Debe haber algún tipo de malentendido, señor, soy un oficial en la estación de policía más cercana. De hecho, me dirijo al trabajo ahora mismo. Si eso es todo lo que necesita, le deseo una buena re. Una mano delgada se deslizó hacia adelante, agarrando el cuello de la camisa de Izuku con un agarre de hierro. Esto no fue nada divertido al comienzo de tu farsa, pero ahora es una grave infracción de la ley. Ven conmigo, joven, comprenderás la gravedad de tus acciones al final del día. Luchando para que el hombre lo soltara, Izuku espetó. Aprecio tu dedicación para preservar la santidad de ser un oficial de policía, pero al menos podrías dejarme ir. Estoy de camino a la estación de policía. Aquí tienes. Es mi placa, porque soy oficial. Sus ojos se movieron rápidamente hacia la insignia ofrecida, todavía completamente impresionado. El hombre soltó el cuello de la camisa, solo para agarrar el antebrazo de Izuku con un agarre mortal. Asumo que tienes algún tipo de peculiaridad ilusoria. Afortunadamente para mí, me dirigía a la estación de policía mientras hablamos, así que podemos matar dos pájaros de un tiro. Una vez que hayamos terminado, dudo que alguna vez lo hagas hacerse pasar nuevamente por alguien en una posición de autoridad. El extraño era demasiado alto y mantuvo sus zancadas largas y rápidas, lo que significaba que Izuku no podía seguir el ritmo de manera efectiva. En lugar de eso, tropezó detrás del hombre mientras su rostro ardía de vergüenza. El resto de la caminata hasta la estación se sintió incluso más larga de lo normal, e Izuku había perdido todo el orgullo de sí mismo. Cuando el hombre lo arrastró a la estación, casi lloró porque todos sus modelos a seguir lo vieron humillado así. Kondo se levantó de detrás del escritorio, empequeñecido por el hombre pero igual en espíritu. ¿Qué le está haciendo al chico, señor? Este niño obviamente se hace pasar por un oficial de policía, dijo el hombre. Estoy seguro de que comprende la gravedad de sus acciones. Estoy seguro de que quieres dejar ir al oficial Midoriya antes de que te tapee por agredir a un oficial, escupió Saito, con la furia ardiendo en sus ojos. Ante eso, el agarre aplastante finalmente cedió, e Izuku flexionó los dedos cuando la sensación volvió a ellos. Una vez que se alejó del hombre, finalmente lo reconoció. Oh, ¿eres Sir Niuteye, el compañero anterior de All Might? Diría que es un placer conocerte, pero el detective Tsukauchi me está esperando. De hecho, estoy aquí para hablar con el detective también y tengo poco tiempo. Mis disculpas por toda la situación, pero, ¿tienes una cita? Preguntó Kondo.
No, pero el asunto es urgente, esperarás, ordenó Nakamura. Mi gorilla tiene importantes asuntos policiales. Puede que seas un héroe, pero nuestro trabajo no se detiene ni te espera. Si nos avisas cuando vas a venir, podríamos adaptarnos a tu horario. Tal como está, el detective está en una llamada de conferencia importante y actualmente no puede hablar con ninguno de los dos. Sansa se acercó a Izuku, luciendo arrepentida. Odio preguntarte esto, pero ha sido una mañana agitada, mi gorilla. ¿Puedes llevar a Sir Newteye a la sala de espera y ver que se quede ahí? Si se queda aquí mucho más tiempo, Saito podría darle un puñetazo en la cara. Y no necesitamos completar el papeleo explicando por qué sucedió nuevamente. Izuku asintió. Sí, puedo hacer eso, Sansa. ¿Tenemos café para ofrecerle? Mori lo elaboró hoy, dudaría. Nota tomada, nada de café a menos que decida promulgar la justicia de los justicieros y envenenar al hombre, dijo Izuku con una pequeña sonrisa. Recuerda, mi gorilla, te ganaste tu lugar aquí. Eres un oficial de policía totalmente capacitado y certificado, y mereces ser reconocido como tal. Eso significa que trabajas junto a los héroes, incluso Sir Newteye. Mantén la cabeza en alto y siéntete legítimamente orgulloso de lo que has logrado. Una sonrisa real se abrió camino en el rostro de Izuku mientras miraba al oficial de gatos. Gracias, Sansa. Eres la mejor. Gracias por ayudarme a apagar algunos incendios, oficial mi gorilla, dijo Sansa, alborotando el cabello de Izuku. Escuchar esas palabras hizo que Izuku sintiera la misma emoción con la que se había despertado esa mañana. Podría manejar a Sir Newteye durante unos minutos por el bien de la estación y la carrera de Saito. Izuku entró en la habitación exactamente en el momento adecuado, interrumpiendo un acalorado debate entre Sir Newteye y Saito. El oficial parecía a punto de estrangular al héroe, y Nakamura estaba haciendo todo lo posible para contener a su compañero, siseando. No vale la pena. ¿Quién le hará una broma a Kimura cuando regrese si estás en la cárcel? Sir Newteye, le mostraré nuestra sala de espera mientras el detective todavía está ocupado con esta llamada, dijo Izuku, en su aproximación a una voz de servicio al cliente. Al menos, le habían dicho que trabajar con el público en general de la forma en que lo hacen los oficiales de policía y los técnicos de emergencias médicas no es diferente a trabajar en el comercio minorista o en el servicio de alimentos. A menudo tienes que lidiar con lo peor de las personas. El hombre lo siguió sin decir palabra, con ojos brillantes y analíticos. Entonces dime, ¿cómo llegaste a ser oficial a una edad tan joven? Bueno, fue justo este año que la policía puso en marcha el programa de policía provisional, y yo fui el primer participante. No ha sido bien publicitado porque quiero operar como el resto de la policía, una especie de trabajo en el sombra de los héroes para poder ayudar a la gente de manera más efectiva. Después de todo, no todos podemos ser All Might, dijo Izuku con una sonrisa amarga. ¿Te gustaría algo de té? No, de hecho, no todos podemos ser All Might. Aunque sí en el té. Dijo Sir Newteye, mirando a Izuku con una intensidad que lo hizo moverse en su asiento. ¿Cómo llegaste a ser el primer participante en este programa? ¿Por qué te elegirían? ¿Y por qué elegiste convertirte en oficial de policía en primer lugar? Bueno, originalmente quería ser un héroe, dijo Izuku, tratando de no marchitarse bajo la mirada del hombre, pero no tengo peculiaridades, y varias fuentes confiables me han informado que esa no es una opción. Probablemente tengo que decir que el detective Tsukauchi se fijó en mí al mismo tiempo que me di cuenta de que quería convertirme en oficial de policía. Había una niña que había sido secuestrada llamada Kimiko, contó la historia lo más rápido posible, terminando con, y eso es como llegué a ser notado por el detective Tsukauchi. Sir miró al chico como si estuviera tratando de averiguar algo cuando finalmente encajó en su lugar. Tú fuiste el chico que derribó a Stein, ¿no es así? ¿Sí? Dijo Izuku, jugueteando con algo que había sacado de su bolsillo. No sabía cómo reaccionar ante Sir Newteye, el héroe era impredecible. Ya has tenido una carrera bastante ilustre, debo elogiar, debes insistir en jugar con eso, ¿qué es eso? Lo siento, chilló Izuku, levantando el objeto para que lo examinaran. Hago esto cuando me pongo nervioso a veces, me impide murmurar.
Es una trampa para los dedos, China, siempre tengo uno a la mano después de que incapacité a Shigaraki con uno hace un tiempo. El héroe se atragantó con su té. ¿Hiciste qué? ¿Estás hablando de Shigaraki Tomura, líder de la Liga de Villanos? ¿Sí? Izuku chilló de nuevo, el tono aún más alto esta vez. Estaba en el centro comercial con unos amigos, y él estaba allí y amenazó con matar a mucha gente, pero las acababa de conseguir en una tienda de bromas y su peculiaridad se activa al tocar algo con los 5 dedos, así que solo Izuku tuvo que cerrar la boca a la fuerza, poniendo fin al diluvio de información, aterrorizado al encontrarse con los ojos del héroe que era justo fijando la vista en él. Realmente había arruinado las cosas esta vez. Ahora Sir Newteye probablemente comenzaría a proclamar a las masas que la fuerza de policía era incapaz, que nunca deberían haber comenzado el programa de policía provisional para empezar. Después de unos momentos de mirar fijamente al oficial de policía que ahora estaba en pánico, Sir Newteye se rió. Fue una risa cordial desde el estómago, y no tenía prisa por dejar de reír. Izuku estaba petrificado al ver al hombre reír lo suficiente como para hacer que se le llenaran los ojos de lágrimas. Entre carcajadas, Sir preguntó: ¿Cómo le pusiste las trampas para los dedos? Él estaba tratando de hacer que me uniera a él y gesticulaba un poco salvajemente, así que yo solo me lo puse. Y luego un segundo para que no pudiera desintegrar el primero. Esto solo provocó más risas, que solo fueron interrumpidas por una Sansa alarmada que entró en la habitación. ¿Está todo bien aquí, mi gorilla? Creo que sí. El otro oficial miró subrepticiamente al héroe cuya risa recién ahora se estaba apagando. Bueno, el detective está listo para verte, mi gorilla. Poco después hablará contigo, Sir Newteye. Izuku se levantó, contento por la oportunidad de escapar. Gracias, Sansa. Una vez en la oficina familiar, inmediatamente se sintió más tranquilo. El detective Tsukauchi levantó la vista de su papeleo, ya sonriendo. Bienvenido a su primer día en la fuerza, oficial mi gorilla. Con esa única oración, Izuku sintió que la emoción que lo había mantenido despierto toda la noche regresaba con toda su fuerza. Reportándose para el deber, detective Tsukauchi. Siéntate, tenemos que discutir el plan. Obviamente, en este momento eres un novato, pero tu entrenamiento fue un poco convencional. Hay áreas en las que ya tienes conocimientos y habilidades y que por lo general lleva años adquirir competencia, pero al mismo tiempo, hubo cosas en su capacitación que se olvidaron o pospusieron, así que tenemos algunas cosas de las que ocuparnos. Primera orden del día, esto. Abriendo un cajón, el detective colocó cuidadosamente una pistola enfundada sobre el escritorio. Esto es tuyo una vez que Sansa te entrene lo suficientemente bien como para estar seguros de que no dispararás, ni nada ni nadie que no quieras. También tenemos esto para ti. El siguiente elemento que se agregó a la mesa fue un cinturón con multitud de compartimentos. Si bien la riñonera es genial para cuando estás fuera de servicio, tenemos un cierto estándar de vestimenta que se espera de nosotros. Esta fue la opción más profesional. Saito todavía está tratando de encontrar un nombre para el cinturón, por favor no la animes. Tiene todo el equipo policial estándar, con algunos compartimentos vacíos para que puedas hacer lo que consideres necesario. Una pequeña sonrisa se extendió por el rostro de Izuku, sus manos ya estaban ansiosas por ver qué equipo habían encontrado para él esta vez. También queríamos su opinión sobre algo, continuó el detective Tsukauchi. Los ojos de Izuku se posaron en el rostro del detective. ¿Sí? Tu situación es inusual. Ambos sabemos esto, dijo Tsukauchi lentamente. Públicamente, lo único que has hecho es derrotar a Stein. Eres joven y muy pocas personas se fijan en sus agentes de policía locales. Tenemos una oportunidad única para que sigas en misiones encubiertas sin poner en peligro tu cobertura. ¿En serio?, preguntó Izuku emocionado. Necesitamos hablar con tu madre, obviamente, pero Tsuramagae y yo estábamos discutiendo los beneficios de que desarrolles una personalidad clandestina. Esto podría no ser por algunos años, pero creemos que serías la persona perfecta para el trabajo. Y si vas a tener un impacto, debes ser recordado.
Rodando su silla hacia atrás, el detective Tsukauchi sacó una larga y elegante katana que era demasiado familiar para Izuku. Suramagae ha decidido que esto sería una especie de prueba de tu legitimidad. No tocarás esto hasta que hayas entrenado extensamente con Valiant y él te autorice a usarla. Si te lastimas con esta espada de nuevo, te juro que la tendré fundido y convertido en un casco para ti. ¿Esa es la espada de Stein? ¿Tengo la espada de Stein? Izuku preguntó con reverencia, ignorando el recordatorio de la última interacción de Izuku con esta espada en particular. No fue mi idea en absoluto, pero sí Midoriya, ¿tienes la espada de Stein?, dijo Tsukauchi, luciendo exhausto ante la idea. Toma esto y ve a buscar a Sansa, tu entrenamiento con armas de fuego comienza hoy. Naomasa vio a Izuku salir corriendo de la habitación agarrando el arma con demasiado entusiasmo. Tenía el mayor respeto por el niño, y estaba extremadamente agradecido por el día en que se había adentrado en la vida ciertamente aburrida de Naomasa. Pero por mucho que vio el potencial del niño, se preocupó por el bienestar de Izuku. Solo tendría que esperar que hubieran entrenado a Izuku lo suficientemente bien. La apertura de la puerta de su oficina sacó a Naomasa de esos pensamientos, y se encontró mirando a los ojos a una persona que no había visto en bastante tiempo. Sir Niuteye, ha pasado un tiempo. ¿Dónde encontraste a Midoriya? Es uno de los niños más extraordinarios que he conocido, dijo Sir, tomando asiento. Midoriya nos encontró, dijo Naomasa un poco vacilante. ¿Cómo puedo ayudarlo, Sir Niuteye? Hablando de negocios, supongo. Puede que ya te hayas enterado de esto, Tsukauchi, pero actualmente estoy liderando los esfuerzos contra una secta específica de los Yakuza, una secta liderada por un hombre llamado Beraul, dijo Niuteye. He venido a pedir tu ayuda. Asumo que Toshinori no está entre su fuerza, especuló el detective. Estoy dispuesto a escucharte, pero necesito más información que esa. ¿Cuánta información tienes? ¿Qué es exactamente lo que necesitas de mí? Este era mi plan inicial, dijo Sir, deslizando una carpeta de papeles a Naomasa. Mírelos como quiera, tiene todos los detalles y hechos que tengo. Inicialmente quería simplemente solicitarle refuerzos a usted y a un puñado de sus oficiales, pero mi solicitud ha cambiado un poco. Ante esas palabras, el detective Tsukauchi tuvo que resistirse a alcanzar la botella de antiácidos en el cajón de su escritorio. Ya podía sentir la úlcera. ¿Y cómo ha cambiado tu solicitud? Quiero a Midoriya encubierto. Un latido pasa con los dos hombres mirándose el uno al otro, hasta que Tsukauchi dijo firmemente, no. Escúchame, si tuviéramos a Midoriya, tiene 15 años, dije que no. No lo enviaré al corazón de Yakuza como su primera misión. Tiene la misma edad que los estudiantes héroes que constantemente ponemos en peligro, argumentó Sir Niuteye. No he investigado cuáles serían los resultados con Midoriya de nuestro lado, pero puedo sentir en mis huesos que él es una pieza vital de esto. Naomasa apretó los puños debajo de su escritorio, absteniéndose de hablar por unos momentos. Dime cómo Midoriya modificaría tus planes. Lo pensaré, y después de discutir con él y su madre, te daré mi respuesta. Extractos del análisis de Izuku. Nombre: Soma Ukyo. Edad: 59. Altura: 183 centímetros, 6. Ocupación: oficial de policía, socios con Mori. Descripción física: el oficial Soma es exactamente lo que imaginas cuando piensas en un abuelo bondadoso. Tiene el pelo de color sal y pimienta, aunque es cierto que ya es más blanco que negro. Su cuerpo está en muy buena forma para su edad, aunque puede tener un poco de barriga por la comida de su esposa. Personalidad: Soma es muy amable y tranquilo. Siempre está dispuesto a echar una mano, aunque no tiene miedo de reprender a la gente cuando es absolutamente necesario. Esta puede ser la razón por la que lo emparejaron con Mori. Kirk. Ikigale. Soma puede convocar, no generar, ráfagas de viento frías. El límite de su peculiaridad parece tener menos que ver con la fuerza de las ráfagas de viento y más con la temperatura del viento. Más pruebas a seguir. Izuku tomó el trabajo policial casi sin problemas. De hecho, fue tan fácil que los oficiales de policía, Tsukauchi en particular, no pudieron evitar sospechar.
Las cosas nunca fueron tan bien, especialmente si Izuku estaba involucrado. Nadie había resultado herido en el proceso de su entrenamiento con armas de fuego, o su entrenamiento con la espada con Valiant, aparte de algunos moretones. De hecho, el niño mostró un talento innato para ambos. Esto debería haber consolado a Naomasa, pero de alguna manera empeoró las cosas. No podía olvidar su conversación con Sir Niuteye, lo perseguía más a menudo de lo que le gustaría admitir. Sir había solicitado a Tsuragamae la ayuda de Izuku, y estarían escuchando la decisión al final de la semana. Se estaba gestando una tormenta, y Naomasa rezó para que Midoriya no fuera víctima de ella. Pero el chico merecía saber qué estaba pasando, y por eso terminó llamando a Midoriya a su oficina esa fatídica mañana. Le sonrió al detective, pero Midoriya estaba claramente preocupado. ¿Me llamó, detective? Siéntate, Midoriya. No estás en problemas, te lo prometo. Solo tenemos algunos asuntos serios que discutir. El chico se hundió aliviado. Oh, gracias a Dios. Mori me lo dijo, pero por supuesto que no es cierto. ¿Estás conmigo, Midoriya? Ese sí, señor. Bien, dijo Naomasa, haciendo una nota mental para interrogar a Mori más tarde. Midoriya, ¿cómo te sientes acerca de convertirte en un policía encubierto? El chico ladeó la cabeza. Me intriga, y siento curiosidad por tener una personalidad clandestina. Creo que ayudará a muchas de nuestras investigaciones una vez que tengas suficiente entrenamiento. Midoriya, te mereces saber esto. A partir de ahora, eres el principal candidato para ir encubierto a una misión relacionada con los Yakuza. No se ha decidido oficialmente nada, pero existe una alta posibilidad de que te pidan que hagas esto. Habla con tu madre. De ninguna manera tienes que decir que sí, tienes algunas semanas, si no un mes, antes de que tengas que tomar una decisión. Solo quiero que tengas tiempo para pensarlo. Izuku estaba atónito. ¿Por qué me elegirían? Solo soy un novato. Has impresionado al héroe que dirige toda la operación. Además, serías perfecto para este trabajo en particular por una variedad de razones. Legalmente, no puedo entrar en esos detalles hasta que te informen formalmente del trabajo. Dijo Tsukauchi. Entiendo. Naomasa respiró hondo y se reclinó en su silla. Entonces dime, Midoriya, ¿cómo van las cosas? No hemos tenido la oportunidad antes de que Tsukauchi pudiera terminar su declaración, Nakamura irrumpió en la habitación, sin aliento. El oficial interrumpió la protesta del detective con un lo siento señor, pero tenemos un código 303. ¿Un 303? ¿Quién traería un, no señor, no ese 303? Ya sabe, dijo Nakamura, mirando fijamente a Tsukauchi, un 303. El detective palideció visiblemente durante unos segundos. Nakamura, manténla alejada el mayor tiempo posible. Midoriya, escóndete debajo de mi escritorio y no importa lo que suceda, no salgas hasta que te diga todo. ¿Qué? ¿Por qué? Izuku protestó mientras Nakamura se escabullía. No hay tiempo, te prometo que te lo explicaré más tarde, dijo Tsukauchi, arrastrando a Izuku detrás de su escritorio. Pero, agáchate y quédate callado. Lo entenderás más tarde, dijo Tsukauchi frenéticamente. Solo quédate callado. Confundido, Izuku se hundió en el suelo, abrazando sus rodillas contra su pecho mientras se escondía debajo del escritorio. Esperó con la respiración contenida y en poco tiempo la puerta se abrió. Naomasa. Brotó una voz melosa. Incluso sin ver al hablante, Izuku podía sentir las capas de cálculo en su voz. ¿Cómo está mi hermano mayor favorito? Estoy en el trabajo, Makoto. Especialmente hoy no tengo tiempo para responder tus preguntas. Si quieres hablar conmigo, entonces tendrás que verme después del trabajo, dijo Tsukauchi con la voz más plana que Izuku había tenido. Escuchado del hombre. Y luego me dirás cómo es tener a tu buen amigo All Might en la misma ciudad que tú. Dijo, su voz incluso más dulce que antes, era casi lo suficientemente dulce como para hacer que Izuku sintiera náuseas. ¿Sabes cuál será mi respuesta?, dijo Tsukauchi con un poco de frialdad. Ahora vete, tengo un trabajo importante que hacer.
Bien, siempre puedo entrevistar a tus pequeños oficiales, estoy seguro de que han tenido algunos casos interesantes últimamente, dijo la chica con aire despreocupado. Además, Saito siempre tiene algo divertido que contarme sobre ti y lo que está pasando en la estación. También tienen trabajo. ¿Por qué estás en Musutafu? ¿No me estabas diciendo cuánto te necesitan en el trabajo en Tokio?